revelado, como una empleada humilde transformó la vida del hijo del millonario en 30 días. María se encontraba de pie en la cocina de la lujosa mansión de los Fernández, el aroma del mole recién hecho envolviendo el aire, mientras su mente divagaba entre las labores del día y las preocupaciones familiares. Con un salario que apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas, cada centavo ganado era un símbolo de sacrificio. Sin embargo, en la opulenta casa de los Fernández, la riqueza desbordante le recordaba continuamente su condición humilde. Ese día, un grito rompió la calma. Daniel, el joven heredero de la fortuna familiar, había tenido una acalorada discusión con su padre. María sintió el eco de la tensión en su pecho, como si el aire se tornara más pesado. Con curiosidad, se acercó a la cocina, donde encontró a Daniel, los ojos llenos de angustia, apoyándose sobre la mesa con la mirada perdida. ¿No puedes entender que no quiero esto?, susurró Daniel, su voz quebrada. María, sintiendo la desesperación en sus palabras, decidió hacer una pausa en sus tareas. Nunca había visto a Daniel así, despojado de la fachada perfecta que la familia Fernández exigía. Sin pensar, comenzó a hablarle de su infancia, de los días en que su familia se sentaba a la mesa a compartir frijoles y tortillas, de los sueños que había tenido de estudiar y salir de la pobreza. Puede que todo parezca difícil, pero lo importante es nunca perder la esperanza, le dijo con voz firme, mientras sus propios recuerdos la golpeaban en el pecho. La conexión se fue formando a través de las palabras, mientras Daniel le escuchaba en silencio, como si cada historia de María le quitara un peso de sus hombros. Pero en el fondo de su ser, luchaba con un dilema que lo devoraba. ¿Podía darle la espalda a la vida que siempre había conocido? Días pasaron, y sus encuentros se convirtieron en rituales. Risas entre recetas y más conversaciones llenas de sinceridad. Sin embargo, cada vez que Daniel veía la lujosa casa de sus padres, el conflicto se intensificaba. La presión estaba constantemente presente. Sus padres tenían expectativas que él sentía que nunca podría cumplir. Un nudo en su estómago le recordaba que allí, entre aquellos mármoles brillantes, su futuro estaba dictado por otros, mientras que por otro lado, María le brindaba un refugio emocional que comenzaba a valorar más que el oro que lo rodeaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La paz que había encontrado junto a María se vio amenazada cuando un escándalo sacudió la familia Fernández. La imagen de su padre empezó a desmoronarse en la comunidad, y la presión se hizo inaguantable. Daniel se sintió arrastrado a un mar de dudas, entre la lealtad hacia su familia y la gratitud hacia la mujer que le había mostrado un camino diferente. La lucha interna lo consumía. ¿Qué significaba realmente el éxito si no era ser fiel a uno mismo? Sentía que la vida lujosa que una vez le había parecido un sueño, ahora se transformaba en una prisión. Con cada día que pasaba, la pregunta se convertía en un grito ensordecedor en su interior. Cuando llegó el momento decisivo, cuando el escándalo casi lo ahoga, Daniel sintió que el tiempo se detuvo. En su mente, la imagen de María brillaba con fuerza, como una luz que iluminaba su confusión, empujándolo hacia una decisión que cambiaría su vida para siempre. El sol asomaba por la ventana, proyectando un brillo intenso sobre la cocina de los Fernández. María, en un intento de encontrar inspiración, se concentró en los ingredientes que tenía frente a ella. Mientras picaba los chiles para preparar una salsa, su mente se adentraba en los cambios que estaban ocurriendo en su interior. Había dejado de ser solo la empleada de la casa, y el vínculo con Daniel le había llevado a cuestionar sus propias aspiraciones. ¿Por qué no pensar en sus sueños también? La relación que había desarrollado con Daniel no solo había transformado su día a día, sino que también había encendido una chispa en su corazón. Cada encuentro con él alimentaba su deseo de una vida más allá de la rutina agotadora. En un instante de introspección, se dio cuenta de que había pasado años dedicándose exclusivamente a los sueños de los demás, olvidando casi por completo los suyos, decidida a cambiar su narrativa.
María comenzó a investigar sobre cursos de desarrollo personal y administración. Le intrigaba la idea de adquirir nuevas habilidades que le permitieran aspirar a un puesto mejor remunerado, tal vez incluso abrir su propio negocio en el futuro. La idea de poder ofrecer a su familia más de lo que había podido hasta ahora la impulsaba con una fuerza renovada. A medida que pasaban los días, la presión y el caos en la mansión de los Fernández aumentaban. La imagen del padre de Daniel había sido objeto de burla y desprecio a medida que los escándalos lo rodeaban. En medio de esta adversidad, María se volvía un pilar de estabilidad para el joven. Daniel la buscaba con mayor frecuencia, no solo para compartir risas, sino también para airear sus inquietudes. Ella escuchaba pacientemente, y en sus palabras siempre encontraba una salida a su laberinto emocional. Sin embargo, en el fondo, María sabía que Daniel necesitaba tomar decisiones difíciles, y su vida se había vuelto un eco constante de esta necesidad. Un día, mientras limpiaba la cocina, escuchó a Daniel gritar desde su habitación. La ira y la frustración eran palpables a través de las puertas cerradas. Sin pensarlo, decidió acercarse. Al abrir la puerta, lo vio sentado en el suelo, rodeado de libros y papeles desordenados. Captó la vulnerabilidad en su rostro y, al mismo tiempo, la lucha interna que sabía que lo atormentaba. ¿Cómo decides quién eres cuando todos intentan definirlo por ti?, preguntó Daniel, buscando respuestas en su mirada. María sintió que lo que había planteado era más que una simple pregunta, era un reflejo de su propio temor. Comenzó a hablarle sobre su viaje personal, sobre cómo había luchado contra las expectativas de su familia y la sociedad. No es fácil, pero descubrir de qué estás hecho requiere coraje. Mientras sus palabras resonaban en la habitación, se dio cuenta de que estaba compartiendo más que consejos. Estaba brindándole a Daniel un mapa que ella misma había utilizado para navegar su vida. Era un momento catártico, un instante en que ambos miraban hacia su futuro y entendían que, aunque el camino fuera incierto, cada uno tenía el poder de definir su destino. La conversación se convirtió en un catalizador. Daniel empezó a plantear la idea de hacer un viaje, no solo para alejarse de las expectativas familiares, sino también para encontrarse a sí mismo. ¿Y si fuéramos a la ciudad? Podría ser una oportunidad para que ambos exploremos nuestras pasiones, dijo, y los ojos de María se iluminaron ante la posibilidad. Sin embargo, el eco de sus respectivas realidades comenzó a resonar de nuevo. Las expectativas, el escándalo, y la lealtad a sus familias presionaban sobre ellos como un peso insostenible. Esa conversación se cerró con un sentido palpable de urgencia y expectativa, donde la necesidad de tomar decisiones chocaba con el miedo a lo desconocido. ¿Se atreverían a dar el salto que necesitaban para cambiar sus vidas para siempre? En este momento tumultuoso, el futuro seguía siendo incierto. Sin embargo, ambos sabían que la decisión estaba a su alcance. El verdadero desafío sería encontrarse en ese camino que les aguardaba. La sensación de que la vida era un carruaje que se iba a toda velocidad los empujaba hacia adelante, y mientras se miraban el uno al otro, ambos entendieron que ya no podían regresar. María se despertó aquella mañana con una resolución que pulsaba en su interior. Durante semanas, sus conversaciones con Daniel se habían convertido en una fuente inagotable de inspiración. Sin embargo, ahora sabía que era momento de dar un paso más allá de las palabras. La idea de irse a la ciudad no solo la emocionaba, sino que también le aterraba profundamente. Su rutina, en la mansión, se había vuelto un refugio seguro, pero su sueño de un futuro distinto la llamaba con fuerza. Mientras preparaba el desayuno, una idea se comenzó a perfilar en su mente. No podía simplemente imaginar cambios, necesitaba planificarlos de forma tangible. Y así, sentada en la mesa de la cocina, empezó a esbozar un plan. Tomó su cuaderno y comenzó a anotar las habilidades que ya poseía y aquellas que deseaba adquirir. La nutrición, la cocina gourmet y la gestión de un pequeño negocio fueron sus prioridades. Con cada palabra escrita, sentía que se despojaba de las dudas que la habían acompañado tanto tiempo. El primer paso, pensó, sería inscribirse en un curso de gastronomía. La idea de aprender de los expertos la llenó de entusiasmo. Sin embargo, también era consciente de la resistencia que podría enfrentar en casa. Su madre siempre había creído que su lugar estaba en la cocina de otra familia, sirviendo a otros, no creando su propia oportunidad. Pero esta vez, con cada trazo en el papel, María se sintió más firme en su decisión. Allí, frente a la estufa, concibió la idea de hablar con Daniel.
Tal vez, juntos, podrían redefinir sus caminos. Una vez que ella le presentó su plan, su mirada no solo se iluminó, sino que también pareció encontrar una nueva vía para su propio futuro. Daniel, con su entusiasmo contagioso, había comenzado a pensar en sus propias pasiones más allá de la sombra de su padre. Ese mismo día, mientras pensaba en su próxima conversación con él, María se sintió abrumada por una mezcla de emoción y preocupación. Se preguntó si su búsqueda de desarrollo personal estaría, de alguna manera, bajo la constante verificación de las normas familiares que ambos enfrentaban. ¿Y si Daniel decidía no seguir adelante? ¿Y si sus propios deseos la alejaban de su familia? Decidida a no dejar que esos pensamientos la detuvieran, tomó la estación del autobús más cercana y se dirigió a una academia de cocina. Tras unas horas de recorrido, la emoción y el aire fresco que la rodeaba al entrar la llenaron de energía. La academia presentaba un ambiente vibrante y lleno de posibilidades. Cada rincón parecía invitarla a cumplir su destino, mientras la instructora pronto comenzaría a dar una muestra del platillo del día. Sus intercambios con otros alumnos le dieron un sentido de camaradería inesperado. Aquí estaba un grupo de personas, cada uno con sus propias historias y luchas, pero todos allí buscando un cambio, un desafío. Fue durante la demostración cuando se dio cuenta de que el aprendizaje no era solo de técnicas culinarias, sino de cómo compartir pasiones y sueños, un espacio donde podía también expresar su voz. Al final de la clase, la instructora, con una mirada inquisitiva, se acercó a María. «Tienes un buen instinto», le dijo, señalando su destreza con los ingredientes. El cumplido le provocó una mezcla de orgullo y nervios. En su interior resonaba la pregunta, ¿sería realmente buena en esto? Regresó a casa esa noche más decidida que nunca, ya no solo pensando en lo que deseaba para su futuro, sino en cómo podía transformar su vida. Preparó una cena especial, utilizando nuevas técnicas aprendidas durante el día, y cuando Daniel llegó, la encontró radiante. «¿Te gustaría volver a la academia? Podríamos ir juntos a un par de clases y así descifrar nuestras pasiones», dijo ella con una chispa en los ojos. Daniel sonrió, y aunque sus familias los mantenían atados a viejos caminos, ambos habían empezado a dar sus primeros pasos hacia la libertad de crear lo que realmente deseaban. Sin embargo, esa noche, un mensaje no esperado iluminaría la pantalla de su teléfono, un recordatorio de que el pasado siempre podría aferrar sus realidades con más fuerza de lo que esperaban. «Tu familia necesita hablar contigo. Es urgente». La sensación de inquietud nuevamente recorrió su cuerpo. Aquella advertencia podría alterar el frágil equilibrio que habían comenzado a construir. Las decisiones se hacían más complejas, y mientras la noche avanzaba, la pregunta persistía en sus mentes. ¿Aceptarían el reto de enfrentar sus miedos y luchas por lo que realmente querían? María despertó con el estómago revuelto, un insidioso recordatorio del mensaje que aún pululaba en su mente. La urgencia de su familia era un eco familiar, pero también representaba un ruido que interrumpía su camino hacia la autonomía que tanto deseaba. Mientras el aroma del café llenaba la casa, un pensamiento la atormentaba. ¿Sería capaz de cruzar las barreras impuestas por su historia? Reflexionando sobre su situación, sintió que debía aprovechar la incertidumbre. Se vistió con determinación y se preparó a hablar con su madre antes de que el día tomara su curso. Sabía que el choque de la realidad vendría en forma de resistencia, pero también de amor posesivo. En el fondo, María apreciaba el deseo de su madre de protegerla, aunque eso significara limitar sus aspiraciones. Al llegar a la mesa, su madre ya la miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. «María, sobre el mensaje de anoche necesitas centrarte en lo que realmente importa. Esta familia siempre ha puesto la estabilidad primero», dijo su madre, como si la rutina familiar fuera un muro impenetrable. Sin embargo, María no podía permitir que la voz de su madre dictara su destino. «Sé lo que mi familia necesita, pero también sé lo que yo quiero. Estoy inscribiéndome en clases de gastronomía. Quiero aprender y crecer. No puedo quedarme aquí, sirviendo a otros cuando tengo el potencial para crear algo propio», respondió, cada palabra resonando como un acto de rebelión. A medida que hablaba, sus dedos nerviosos jugaban con el borde de la mesa, un símbolo del miedo que aún sentía. Su madre reaccionó con incredulidad. «Tus sueños no son mi realidad. Deberías pensar en una vida más segura». «¿Por qué quieres complicar las cosas?», cuestionó, su voz temblando entre la incredulidad y la decepción. Pero en ese momento,
María sintió que una chispa de coraje despertaba en su interior. Resolvió que no se trataría solo de defender su decisión, sino de mostrarle a su madre que ese cambio podría traer algo positivo a ambas. Decidida a probarse a sí misma, inició su jornada en la academia de cocina con un renovado sentido de propósito. Frente a los fogones, rodeada de estudiantes que compartían sus sueños, María encontró una comunidad en la que podía ser auténtica. Las técnicas culinarias que aprendía no solo eran herramientas, eran pasos necesarios para erigir la base de una vida que podía pertenecerle. Unas semanas pasaron, cada sesión despojaba a María de inseguridad y dudas. Se dio cuenta de que sus capacidades fueron aumentando de forma exponencial. A instancias de sus compañeros, comenzó a experimentar con platos más complejos que desafiaban su creatividad. La cocina se convirtió en un refugio, un área donde admiraba el valor de arriesgarse. Las críticas constructivas de sus instructores se convirtieron en rayo de motivación, mostrándole que aún necesitaba expandir su conocimiento más allá de lo básico. Sin embargo, mientras su confianza aumentaba, se sentía atrapada en una red de expectativas familiares. Daniel, que había estado a su lado apoyándola, comenzó a presionar para que tomaran decisiones sobre su futuro como pareja. No puedo dejar que esta cocina me consuma. Necesito tiempo, quiero explorar mi potencial sin ataduras, le dijo, consciente de que también representaba su temor a perder a alguien que había sido su apoyo incondicional. Una noche, después de una larga jornada en la academia, su mente se llenó con la idea de organizar un pequeño evento. Era su oportunidad de demostrar a su madre y a su comunidad que sus sueños no eran una locura. Una cena degustación en la que presentaría no solo su sinceridad a la cocina, sino su crecimiento personal. Con cada plato, María fusionaría su historia con el arte culinario que tanto amaba. Así, mientras las piezas de su vida comenzaron a encajar, el mensaje de su familia reverberó en su cabeza. Urgente. ¿Y si la invitación de su madre desbarataba todo lo que había creado hasta ese momento? Al tiempo, el miedo y la esperanza pululaban en su interior, luxaciones inseparables en la búsqueda del cambio. Sabiendo que se aproximaba a un punto de no retorno, María respiró hondo y preparó una lista de ingredientes, dispuesta a desafiar el destino. Sabía que debía avivar el fuego de la lucha si quería tener una voz propia. Su corazón latía con más fuerza que nunca al proponerse, podría demostrar que la vida que elegía existía por su propia voluntad. Mientras sus planes comenzaban a tomar forma, una figura del pasado emergió de su memoria, una abuela a quien había admirado por su valentía. La conexión con ella podría ofrecer no solo inspiración, sino una táctica para enfrentarse a la disyuntiva familiar que la aguardaba. El poder de su historia y de las historias de quienes la precedieron parecía ser la clave. La pregunta era, ¿tendría el valor de utilizarlo? Una nueva advertencia flotaba en el aire, lo real siempre exigiendo una transacción, y María estaba a punto de descubrir cuán alto sería el precio que tendría que pagar por seguir su sueño. El día de la cena degustación se acercaba rápidamente. María había dedicado largas horas a perfeccionar cada plato, cada presentación, cada detalle. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, una batalla interna comenzó a desatarse en su mente. ¿Y si todo este esfuerzo resultaba un fiasco? ¿Y si la crítica no era solo sobre su comida, sino también sobre sus decisiones de vida? En la academia, sus compañeros notaban su creciente nerviosismo. «Te veo más tensa que de costumbre, ¿estás bien?», preguntó Clara, una de sus mejores amigas de clase. María sonrió, pero no podía ocultar la inquietud que la carcomía por dentro. Aquel evento representaba más que una mera exhibición de sus habilidades. Era la manifestación de su deseo de independencia y autenticidad frente al peso de las expectativas familiares. Cuando llegó el día, la cocina se convirtió en un torbellino de actividad. Cada corte, cada troceado de ingredientes se sentía como una afirmación de su autonomía. María se movía con agilidad, concentrando toda su energía en la preparación. A medida que los aromas comenzaban a invadir el aire, se dio cuenta de que había épicas historias escondidas en esos sabores. Mientras cada plato tomaba forma, comenzó a repasar su narración. Cada ingesta debía evocar no solo el paladar, sino también las emociones que había sentido en su propia vida. Por un instante, el miedo fue reemplazado por una energía poderosa. Esta cena no solo pondría a prueba su talento, sino que también serviría de prueba a su madre, una invitación a explorar la posibilidad de abrazar sueños ajenos a sus expectativas. Sin embargo,
La noche transcurrió en un flujo incesante de emociones intensas. Al llegar los primeros invitados, su madre apareció entre ellos, con una expresión de asombro mezclada con preocupación. María sintió un tirón en su estómago, pero se armó de valor. Esta sería su chance. Cada plato fue servido con orgullo, y mientras desfilaban por la mesa, las reacciones de los comensales se tornaron en un hermoso reflejo de felicidad y sorpresa. El risotto trufado se complementó con historias de su abuela, las empanadas evocaron memorias de familia. Era una conexión visceral que quería trasladar a su madre. La cena avanzaba y la armonía culinaria parecía equipararse a su lucha interna. ¿Sería suficiente para lograr que su madre vislumbrara su lucha? Mientras servía el postre, un pequeño pero significativo bocado de chocolate que simbolizaba el dulce sabor de sus decisiones, observó a su madre intercambiar miradas con una invitada que había mostrado escepticismo desde un inicio. El contraste la incomodó, como si esas apariencias llenas de hipocresía intentaran desviar la atención de su esfuerzo real. Sin embargo, al final de la cena, su madre se acercó, y su mirada reflejaba una mezcla de orgullo y recelo. María, esto es diferente. Pero, comenzó a decir, pero María estaba preparándose para una conversación que podría ser determinante. Quiero que entiendas que esto es solo el principio. No solo por mí, sino por todas las mujeres que han sentido que su voz no importaba, interrumpió María, desbordante de valentía. Cuando terminó de hablar, un silencio profundo se instaló entre ellas. Su madre la miró con una expresión que no lograba descifrar. La balanza emocional pendía entre la aceptación de nuevos caminos y el miedo a lo desconocido. En este punto, la confrontación vital que ambas habían estado eludiendo descendía sobre ellas como un manto pesado. ¿Por qué no pueden ambas coexistir? Este es el camino que he elegido, mamá, replicó María. La respuesta era un riesgo, un acto de fe en su propia voz y su amor por la gastronomía. Mientras absorbía las palabras de su madre, una nueva idea comenzó a formarse en su mente. Quizás su madre, anclada en su propia experiencia, necesitaba su propia revelación. El eco de sus pensamientos resonó. ¿Podría su madre también valorar su viaje, al igual que ella había abrazado el suyo? ¿O seguiría aferrándose a las viejas formas de funcionamiento familiar? Al final de la cena, con platos vacíos y corazones a medio llenar, un nuevo conflicto comenzó a germinar, hasta donde estaba María dispuesta a luchar no solo por sus sueños, sino también por la aceptación de su propia madre. Ella sabía que esta batalla estaba lejos de concluir. La independencia tenía un precio, y era hora de que ambas lo enfrentaran. La noche había sido reveladora, pero en su interior, María percibía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La vida estaba llamando, y no podía ignorar la urgencia de ese llamado. Mientras cerraba la puerta de la cocina, se prometió a sí misma que exploraría la profundidad de sus propios deseos y, a su vez, se enfrentaría a los temores que siempre habían gobernado a su madre. ¿Cuánto estaría dispuesta a sacrificar para obtener la libertad que deseaba? La revelación de que su historia no solo afectaba su futuro, sino también la historia de su madre, podría ser la chispa de un nuevo dilema. Al día siguiente, María despertó con una sensación agria en el estómago, producto de la mezcla de adrenalina y ansiedad que había experimentado la noche anterior. La cena había sido un éxito, pero la conversación con su madre la había dejado en un estado de incertidumbre. Nunca había proyectado que el acto de cocinar pudiera desatar un conflicto generacional tan profundo. Sin embargo, al mismo tiempo, ese mismo acto era el medio con el que aspiraba a afirmarse en su vida. Su mente comenzaba a girar en torno a dos conceptos que parecían chocar: la pasión por su arte culinario y la necesidad de una conexión genuina con su madre. ¿Podía la cocina ser un puente hacia la comprensión mutua? Con ese dilema pesando en su interior, decidió que, después de tantos sacrificios, era hora de profundizar en su propio viaje. Esa mañana, al llegar a la academia, María se sintió ansiosa y decidida. Sus compañeros la recibieron con murmullos de admiración por la cena, pero no podía concentrarse en los elogios. Tenía un objetivo claro: fortalecer su confianza en lo que hacía y, más importante aún, explorar las hectáreas de su propio corazón y mente. Le propuso a Clara trabajar en una serie de proyectos que fusionaran sus enfoques culinarios sin respuesta a límites. «Dame recetas de tu legado», le pidió. «Quiero preparar platos que hablen de nuestras historias, no solo sobre ingredientes». A pesar de que Clara la miró confusa, pronto se unió al entusiasmo de María.
A medida que los días pasaban, las sesiones de cocina se transformaron en una experiencia de aprendizaje compartido y crecimiento individual. Cada receta no solo se trataba de sabores, sino también de conexiones emocionales y personales. María empezó a disfrutar no solo de la técnica culinaria, sino también de la capacidad que tenía para crear y adaptar con significado. Mientras se sumergía en esta nueva dedicación, algo en su interior comenzó a afianzarse con cada cortadura precisa, con cada mezcla meticulosa. Pronto, empezó a sentir que su arte podía comunicar la agilidad de la lucha de las mujeres a lo largo de los años, una narrativa que respaldaba su deseo de ser comprendida, incluso por su madre. Se sintió poderosa al reconocer que podía contar más que solo su historia, podía conectar generaciones. Sin embargo, su compromiso con la cocina no estaba exento de obstáculos. Las críticas de su madre comenzaron a resonar en su mente. Aunque había logrado ciertos pasos hacia adelante, todavía sentía la sombra del escepticismo familiar obsesionándola. Su madre la vería realmente como una mujer fuerte y capaz, o seguiría aferrándose a viejos pensamientos de que el éxito se medía por parámetros más convencionales. Un par de semanas después, María decidió que debía dar un paso mucho más audaz. En lugar de esperar pasivamente la aceptación de su madre, la invitaría a cocinar con ella. La idea era aterradora, pero sabía que era necesario. Enfrentarse a ese reto no solo significaba abrirse a su madre, sino que también la despojaba de las cadenas que aún la amarraban a las expectativas ajenas. Con nerviosismo, envió el mensaje a su madre. La respuesta no tardó en llegar. ¿Cocinar juntas? Estoy ocupada. Este contundente rechazo la golpeó, pero no se permitió desanimarse. Su determinación se intensificó. Aquella noche, se sentó a escribir una carta, explicando en detalle no solo su pasión por la cocina, sino también el deseo de que ambas compartieran lo que cada una había aprendido a lo largo de los años. Su voz emergía más fuerte que nunca, tejiendo su historia con franqueza. Con el tiempo, la aceptación mutua se volvía más crucial que el duelo por lo que podría haber sido. Mientras da igual su rostro, su madre continuaba siendo una incógnita. María también se dio cuenta de que estaba en un cruce de caminos. La alternativa a la aceptación podría ser la frustración y el resentimiento que se habían instaurado en su relación. El día que finalmente envió la carta, hubo un alivio palpable. Pero una inquietud aún la seguía. ¿Acaso esta sería la apertura que había estado esperando? ¿Sería la primera señal de un cambio real? Con cada día que pasaba sin respuesta, esos ecos de dudas incrementaban. Se debatía entre la esperanza de restaurar un vínculo y la genuina posibilidad de que sucediera algo aún más significativo. Frente a esta batalla interna, María se miró al espejo, repitiéndose que debía cruzar ese umbral. No podía continuar cediendo ante el miedo, y menos cuando había empezado a construir su propia voz. Así, con un nuevo propósito, decidió trazar un plan para el próximo paso, y ya no solo se trataba de su madre. Era hora de abrir esa cocina al mundo, hacer lo que creía firmemente en su interior y retarse a sí misma a ser más audaz que nunca. La incertidumbre nunca desapareció, pero la urgencia de cambiar su narrativa estaba cada vez más latente. El efecto dominó que podría resultar de una sola acción podría ser tan transformador como la cena de degustación, si tan solo se atrevía a dar ese salto. Pero sabía que cada riesgo traía consigo sus propios peligros. Mientras reflexionaba sobre el próximo movimiento, aguardaba la señal de su madre, una invitación para sanar el pasado, o un cierre definitivo hacia un ciclo que merecía su oportunidad. La pregunta permanecía, igual que su corazón abierto al futuro. El cierre de la puerta tras de sí resonó en la mente de María, como un eco que no dejaba de reproducirse. La salida del trabajo esa tarde había sido distinta a todas. Una mezcla de emoción y temor la acompañaba mientras sus pasos la guiaban hacia un nuevo horizonte. Era el momento de dar el siguiente paso, de mostrar al mundo lo que había estado creciendo en su interior. Una idea había comenzado a tomar forma, una idea que podría tener el potencial de revolucionar no solo su vida, sino también su visión del arte culinario. Esa noche, iluminada por una simple lámpara de pie, María se sentó frente a su computadora. Con cada pulsación del teclado, su concepto cobraba vida. Un blog centrado en la cocina, pero no un simple recetario, sino un espacio donde cada plato llevara una historia, donde cada ingrediente contara su propia narrativa. Quería crear un puente entre lo que había aprendido con su madre y las lecciones que había adquirido a través de su propia experiencia. María se detuvo un instante,
cuestionando si ese expreso deseo era simplemente una huida de la relación con su madre, una forma de buscar la validación de otros. Pero de inmediato se respondió, no. Era una forma de abrazar sus raíces mientras empujaba hacia adelante. Cada receta se convertiría en una celebración de su evolución personal, una senda que la llevaría a liberar todo ese potencial reprimido. La voz de su madre aún resonaba en su mente, pero esta vez se traducía en un impulso en lugar de una cadena. Las siguientes semanas fueron desgastantes pero apasionantes. Pasó horas creando contenido, buscando la manera de expresar su visión con cada palabra y cada imagen. La fotografía de los platos era meticulosa, cada captura metía todo el amor que sentía. No solo estaba cocinando, estaba curando. Su enfoque había evolucionado, su relación con la comida ya no era meramente técnica, había adquirido una dimensión emocional. Sin embargo, a medida que su trabajo iba tomando forma, la ansiedad por la posibilidad de recibir críticas la asaltaba. Aun cuando los primeros comentarios de amigos y familiares fueron alentadores, las inseguridades continuaban asomándose. Si bien esas voces externas la instaban a seguir, las internas la frenaban. La imagen de su madre la acechaba, cuestionando cada decisión, recordándole lo que podría no ser suficiente. Finalmente, decidió que podría utilizar esa misma inseguridad como una herramienta. Escribiría sobre sus miedos, su proceso. Cada entrada en el blog sería un testimonio de su lucha, un retrato de las complejidades de ser quien es. Su vulnerabilidad podría hacerla más fuerte, y al mismo tiempo, podría abrir un diálogo que alguna vez soñó tener con su madre. La idea le resultaba liberadora. A medida que publicaba sus primeros posts, la respuesta fue abrumadora. El blog no solo atrajo a seguidores, sino también a otros culinarios, que no esperaban recibir tanta profundidad emocional en el ámbito culinario. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios de aliento, pero también de preguntas. Ella, una simple cocinera, estaba creando un impacto. No obstante, el eco de la falta de respuesta de su madre seguía resonando. La parte de sí misma que anhelaba su aprobación y reconocimiento enfrentaba su éxito en el blog. En este nuevo camino, María vislumbró la oportunidad de hacer más. ¿Podría incorporar a su madre en esta iniciativa? Con cada palabra que escribía, el deseo de invitarla a ser parte del proceso se hacía más fuerte. La había estado separando de su viaje, cuando realmente podría ser una aliada en él. La idea de presentar juntas un proyecto culinario en el que ambas compartieran las raíces y la creatividad comenzaba a cobrar fuerza en su mente. Fue así que, en una noche de lluvia, decidió que aunque aún le asaltara el miedo, debía darle un giro a su historia. Era momento de hacer una nueva propuesta, una invitación a su madre que no pudiera rechazar sin reconocer el nuevo fuego que ardía en su interior. María respiró hondo y comenzó a teclear. En cada palabra que plasmaba, había un nuevo sentido de potencial. Mientras el cursor parpadeaba, la certeza creció en su pecho. Las estaciones de conflicto y crecimiento debían encontrarse en un mismo plato. Y la vida que anhelaba compartir con su madre, al fin podría comenzar a cocinarse. Sin embargo, antes de apretar enviar, una notificación emergió. Era la respuesta de su madre a la carta que había enviado semanas atrás. María dudó, sintiendo una oleada de emociones al abrir el mensaje. Lo que contenía podría cambiar el curso de la relación que había luchado tanto por reconstruir. ¿Sería realmente el inicio del diálogo que siempre había deseado? El pulso de su corazón se aceleró al leer las palabras que estaban a punto de definir su futuro. María sintió como su respiración se entrecortaba al leer la respuesta de su madre. Cada palabra parecía retumbar en su pecho mientras trataba de interpretar el tono de su mensaje. Había pasado tanto tiempo buscando su aprobación, anhelando un puente hacia una conexión que parecía desterrada. Ahora, frente a la pantalla, con el mundo exterior en silencio y su corazón latiendo al compás de su incertidumbre, pudo ver lo que estaba en juego, su propio crecimiento personal y la posibilidad de una relación renovada. La notificación le devolvió la realidad. La carta estaba llena de comentarios sobre su blog, pero también incluía una invitación a hablar en persona. La madre se ofrecía a compartir una tarde juntas, un encuentro que podría ser trascendental. María sintió como sus músculos se tensaban. Había pasado tanto tiempo sin una conversación sincera. Ese encuentro nunca había sido parte de su plan. El impulso de aceptar la invitación fue inmediato,
pero el miedo se mezcló con la emoción. En el fondo, temía que su madre no entendiera lo que había construido. La incertidumbre de ser juzgada la asaltó de nuevo. Mientras meditaba sobre la reunión, recordó las críticas internas que siempre le habían hecho sombra durante su adolescencia. Sí, había logrado un avance notable en su carrera, pero ¿sería suficiente para su madre? Esa voz crítica seguía susurrando en el fondo de su mente, cuestionando su valía. Instintivamente, María comenzó a escribir en su diario. Necesitaba aclarar sus pensamientos y sentimientos antes de la reunión. Plasmar sus inquietudes en papel le ayudaba a desafiar sus miedos. Se dio cuenta de que, al escribir, descubrían una nueva faceta de su historia. Cada receta en su blog era un paralelo a su vida. Así como los ingredientes podían combinarse para crear algo único, también había aprendido a mezclar sus experiencias con elementos de su pasado. La cita llegó y con ella una mezcla de nervios y determinación. Al encontrarse en una pequeña cafetería, cada mirada y cada gesto de su madre le recordaba los años de distancia y malentendidos. Pero en ese preciso instante, María decidió no dejar que el miedo le arrebatara la oportunidad de ser honesta. Con una voz que resonaba con confianza, comenzó a hablar sobre su blog, sobre la transformación que había experimentado. Su madre parecía escuchar con atención, aunque los gestos en su rostro mostraban un leve esbozo de decepción. Fue entonces cuando María tomó una decisión inesperada. En lugar de centrarse en la aprobación de su madre, enfocó la conversación en sí misma, en sus logros y aprendizajes, sabiendo que este era un paso crucial en su desarrollo personal. La charla se tornó profunda, y en momentos de silencio, María sintió como los hilos de un entendimiento más sincero empezaban a tejerse entre ambas. Al final de la tarde, su madre la miró con una mezcla de orgullo y sorpresa. Fue un momento revelador. Ya no era la niña que necesitaba aprobación, sino una mujer decidida a ser auténtica, una cocinera que había encontrado su voz. A medida que se alejaba del encuentro, un nuevo deseo la invadía. Comenzar a ofrecer talleres de cocina en línea, fusionando técnicas tradicionales con lo que había aprendido a través de su propio camino. Quería crear un espacio donde otros pudieran encontrar su pasión e inspirarse en las historias detrás de cada plato. Sin embargo, la elaboración de esta idea no sería fácil. De repente, la presión de construir un nuevo proyecto la llevó a una encrucijada. Si sus talleres se convirtieran en una realidad, ¿cómo lidiaría con la desaprobación, no solo de su madre, sino de aquellos que nunca habían creído en ella? Era un riesgo que la confrontaría de nuevo con sus inseguridades, pero esta vez, en lugar de correr de ellas, quería enfrentarlas. Cuando regresó a casa, María se sentó frente a su computadora. La idea de un nuevo comienzo era lo suficientemente potente como para hacerla vibrar de emoción y ansiedad al mismo tiempo. El cursor parpadeaba, invitándola a teclear, a crear. Y justo antes de comenzar a escribir, recibió otra notificación. Esta vez, era un mensaje de una antigua colega con una propuesta que podría cambiarlo todo. La incertidumbre llenó la habitación una vez más mientras sus ojos se posaban en el mensaje. ¿Qué desafíos tendría que superar esta vez? ¿Acaso era el momento de dar un paso más en su camino hacia la realización personal? María respiró hondo, saboreando cada instante antes de abrir el mensaje. La curiosidad la invadió, pero también esa vieja conocida angustia que siempre la acompañaba. Aquella antigua colega, Ana, había sido una de las pocas personas que confiaron en su capacidad durante sus años de trabajo. La propuesta sonaba intrigante, pero también planteaba un dilema que la llevó a cuestionar sus propias decisiones. ¿Qué significaría aceptar esta oferta? El mensaje era claro. Ana le proponía colaborar en un proyecto culinario, específicamente dirigido a un cliente exclusivo, hijo de un magnate del sector tecnológico. Una oportunidad de visibilidad, decía Ana, y una excelente forma de dar tu primer paso con los talleres. La presión de destacar ante un público selecto la hizo estremecer. Mientras consideraba la propuesta, una jugada familiar surgió en su mente, la autocrítica. Esa voz interior que jamás se apaciguaba comenzó a murmurar. ¿Y si fracasaba? ¿Y si el hijo del millonario no valoraba lo que ella tenía para ofrecer? Con cada nuevo pensamiento, el impulso de rechazar la oferta crecía. Sin embargo, frenó esa espiral de pensamientos. Había aprendido recientemente que poner a prueba sus límites era parte del viaje hacia la autenticidad.
Este desafío podía ser un camino hacia el crecimiento personal que tanto anhelaba. Un espacio donde pudiera demostrar no solo su talento, sino también su fortaleza interna. María decidió ponerse en acción. Se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar sobre el cliente propuesto. Descubrió que el joven, famoso por sus excesos, también tenía una profunda pasión por la cocina saludable. Mientras leía, la chispa de la inspiración se encendió en su interior. No solo quería ofrecer un taller, quería que éste se convirtiera en un puente entre la alta cocina y un estilo de vida consciente. Contra la corriente de inseguridad que amenazaba con arrastrarla, tomó una decisión audaz: aceptaría la propuesta, pero con una condición. Quería que el taller reflejara su propia visión de la cocina, fusionando ingredientes sencillos con técnicas sofisticadas. Aquella autenticidad que había abrazado en su encuentro con su madre ahora se convertiría en el corazón del proyecto. A medida que avanzaba en la planificación, surgieron momentos de duda. Una de esas noches, mientras revisaba sus notas, la misma voz que la había acompañado por años volvió a surgir. «No estás lista para esto», le decía. «Es un riesgo demasiado grande». Decidida a no ceder, estirpó aquellos pensamientos de su mente. Se prometió que cada vez que se sintiera insegura, recurriría a su diario, a su centro de creación, donde había desnudado su alma en palabras. Allí hallaría el recordatorio de su trayectoria, cada receta, cada entrada, cada experiencia versada en su vida. Había recorrido un arduo camino hacia su esencia. No podía permitir que el miedo la frenara. Con cada nueva sesión de planificación, su confianza crecía. Hasta que, finalmente, llegó el día de la reunión. Se encontró sentada en un lujoso restaurante, frente al hijo del magnate. Él era carismático y, a primera vista, inesperadamente accesible. Sin embargo, a medida que charlaban sobre su visión del taller, María sintió que las sombras de la duda empezaban a amenazar su renacer. Con una sensación de urgencia, se dio cuenta de que este momento era crucial. No se trataba solo de vender una idea, era su oportunidad de demostrar que había crecido. Elevó el tono de voz y expuso su propuesta, infundiendo cada palabra con el entusiasmo que había cultivado a lo largo de los años. Ana observaba desde un rincón, con una mezcla de admiración y curiosidad. Pronto, el rostro del hijo del millonario comenzó a dibujar una sonrisa. Aquello era solo el comienzo, pero el camino claramente se perfilaba ante ella como un nuevo horizonte de posibilidades. Mientras la conversación avanzaba, una idea inquietante la asaltó: si su taller se concretaba, no solo cambiaría su carrera, sino que también podría abrir un nuevo capítulo con su madre, una conexión que podría solidificarse a través de la cocina. Sin embargo, esa sensación de inminente éxito era acompañada por una sombra que no se disipaba. El momento de la verdad había llegado, todas las decisiones previas estaban en juego. ¿Desde dónde construiría su autenticidad? ¿De qué manera su historia se entrelazaría con la de aquellos que se beneficiarían de sus talleres? La presión aumentaba, y con ella, una sensación electrizante de determinación. ¿Estaría realmente dispuesta a aceptar todos los riesgos que se presentaban? Mientras el hijo del magnate sonreía y tomaba notas, María sintió que las respuestas comenzaban a gestarse dentro de sí. Pero justo en ese instante, su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre. La incertidumbre se cernía sobre su mente mientras decidía si abrirlo o seguir adelante en este nuevo camino. ¿Qué revelaría ese mensaje sobre su relación renovada? María se sentó en la mesa, el corazón latiéndole con fuerza mientras contemplaba el mensaje de su madre. Las palabras que tanto había deseado escuchar estaban a solo un toque de distancia, pero, por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad imperiosa de abrirlo. En lugar de ello, reflejó en su mente el viaje que había recorrido hasta aquí: cada corte de verduras, cada plato servido, cada inseguridad enfrentada se había convertido en un ladrillo en la construcción de su nueva vida. Mientras conversaba con el hijo del magnate, algo en su interior se transformó. Con cada palabra que pronunciaba acerca de su visión para el taller, María se sintió más fuerte, más segura de su capacidad. La manera en que él reaccionaba, con interés genuino, era una confirmación de que el cambio no solo estaba en su vida personal, sino que también podía trascender su entorno profesional. Estas interacciones se sentían diferentes. Había más resonancia en su voz, más claridad en su propósito. La idea del taller no solo era una forma de expansión profesional, era un sueño que ahora se presentara ante ella con mayor nitidez.
Decidió focalizarse en cómo quería que se sintiera cada participante, el ambiente que deseaba crear, y cómo podría utilizar su arte culinario como una plataforma de empoderamiento para otros. Este taller sería una mezcla de técnicas, historias y, sobre todo, autenticidad. Una experiencia que no solo alimentaría, sino que también inspiraría. Finalmente, su interlocutor, entusiasmado con la propuesta, se inclinó hacia adelante. María, creo que esto tiene un potencial increíble. Estoy dispuesto a apoyarte en cada paso del camino, dijo, mientras su rostro reflejaba una sincera admiración. El momento fue un alivio y una confirmación de todo lo que había luchado por alcanzar. Aún así, en el fondo de su mente, la incertidumbre respecto a su madre persistía. Decidió que era tiempo de enfrentar el mensaje, que había pasado de ser una simple notificación a un símbolo de lazo realmente renovado que deseaba construir. Mientras su interlocutor revisaba una propuesta al margen, finalmente giró su teléfono hacia ella y leyó: María, he estado reflexionando sobre nuestra última conversación. Quiero entender tu perspectiva. Te propongo que cocinemos juntas esta semana. Tal vez podamos crear algo nuevo, un espacio donde ambas podamos hablar y conectar. Las palabras resonaron en su mente. Su madre estaba abierta a una nueva conexión. Esa invitación era precisamente lo que había estado esperando. En un instante, la energía negativa que había mantenido presionada se disipó, siendo reemplazada por un ardiente deseo de redención y entendimiento. Sin pensarlo dos veces, decidió que en la próxima reunión de trabajo, no solo presentaría su idea del taller, sino que también invitaría a su madre a ser parte de él. Sería la unión de sus historias y sueños. Esa tarde, mientras regresaba a casa con una sensación de propósito renovado, sentía que no solo había conquistado un hito profesional, sino que también estaba al borde de reiniciar su relación familiar. María había asumido el control de su vida, y ahora, a través de la cocina, sus diferentes voces podían finalmente coexistir y armonizar. Los días siguientes, se centró en la preparación del taller. Cada sesión se sintió como un ejercicio de expresión personal. Sus recetas comenzaron a entrelazarse con historias de lucha y triunfo, transformándose en un reflejo de su propio viaje. Convenció a su madre para que se uniera a la primera sesión del taller como invitada especial, algo que la ayudaría a conectar a través de su pasión compartida. Los asistentes del taller pudieron sentir la energía vibrante que emanaba de esa colaboración. Mientras ambas cocinan juntas, cada ingrediente se convirtió en un testimonio de la superación y el amor. María mostró todo lo que había aprendido, y su madre se dedicó a compartir las recetas y tradiciones que había cuidado durante toda su vida, abriendo un diálogo sobre cómo ambas habían luchado contra las expectativas, pero habían emergido con su identidad intacta. Al final de una jornada muy exitosa, María no solo había alcanzado un hito significativo en su vida profesional, sino que había logrado cultivar uno en su vida personal. La risa entre su madre y ella resonaba en el aire, creando una melodía de autenticidad que había estado perdida durante tanto tiempo. María se sentía completa, había reclamado su espacio, conquistado su pasión y forjado un camino que integraba su historia con la de su madre, abriendo un nuevo capítulo que fortalecía su vínculo. Con una confianza renovada y el orgullo brotando por la labor conjunta, María sabía que esta ocasión era solo el inicio. No era simplemente una victoria, era el sello de su transformación, ser no solo una cocinera reconocida, sino también una narradora de historias, una puente en el camino hacia la autoaceptación y la conexión. La vida, en su totalidad, había comenzado a adquirir sentido, y ella estaba lista para seguir avanzando, llevando consigo tanto su pasado como su brillante futuro. Ahora, más que nunca, María entendía la importancia de ser auténtica y de conectar con los demás a través de su pasión. No se detendría aquí, la cocina se había convertido en su voz, y estaba decidida a seguir adelante, llevando su historia a nuevos horizontes. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas puedan disfrutar de esta travesía de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final que acabamos de presenciar, cada opinión cuenta. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden lo fundamental que es apoyar el canal a través de estas acciones.
Hagámoslo juntos.